102, Carilla B, anteúltimo renglón de abajo hacia arriba. La tercera palabra donde están los dos puntos. Gufa. La Gemara vuelve a analizar ahora sobre uno de los conceptos que nos nombró anteriormente. Y dijo, Yom Tov Shehal Liot Ahara Shabbat. Cuando nosotros tenemos que una festividad comienza inmediatamente posterior al día de Shabbat. Entonces, como vimos en la clase anterior, nosotros nos encontramos con un dilema. Por un lado tenemos que recitar la Abdalá por la culminación del Shabbat, y por otro lado nosotros debemos recitar el Kiddush por el inicio del nuevo día festivo. ¿Cómo es la manera de organizar estas dos bendiciones, estas dos berajot en conjunto, como vimos en la clase anterior? Nos dice la Gemara, tenemos varias opiniones y vamos a tratar de explicar cada una el porqué. Rab Amar Yakne. De acuerdo a Rab, el orden a seguir, si no se trata de un Yom Tov que haya que decir la bendición de Shehayanu, que eso la Gemara lo va a dejar para más adelante, sino aquí nosotros solamente tomamos las berajot, las bendiciones correspondientes al Kiddush y las bendiciones correspondientes a la Abdalá, como nosotros debemos aunarlas en una sola, vamos a decir, en un solo ordenamiento y recitación. Como aclaramos en la clase anterior, la berajá de Boré Biné Besamim, del perfume, que nosotros solemos recitar normalmente en la Abdalá, no se dice en esta situación. Nosotros en la clase pasada explicamos y dijimos que el motivo es porque era para acompañar la Neshama Yeterá, aquella alma extra que nos viene en Shabbat, y dijimos que en el día del Yom Tov no necesita ser acompañada por toda la Kedushá, la santidad del Yom Tov, la fiesta, el alimento, la comida festiva, todo el entorno del Yom Tov sirve como acompañamiento para la despedida del alma extra que nosotros recibimos en Shabbat, por lo tanto no se necesita el perfume. Así por lo menos es como estudian la mayoría de los Rishonim, de los exégetas, en la explicación de esta porción de la Gemara, si bien el Rashbam aquí mismo nos dice otro motivo, pero este es el motivo más aceptado entre los Rishonim. Ahora bien, ¿por qué Rab dice que el orden que debemos seguir es Yakne? Que como dijimos en la clase pasada, es el acróstico de Yain, Kiddush, Ner y Abdalá. Es decir, el orden a seguir es primero decir la verajá de Boré Peria Gefen, que es lo correcto y lo que hacemos durante todo el año, ya que siempre nosotros decimos la verajá del vino antes que la verajá de Kiddush, o decimos la verajá del vino antes que la verajá de Abdalá. Y esto se debe a lo que dice la Gemara en el Tratado de Berajot. Tadir, de lleno Tadir Kodem, lo que es frecuente más que su compañero, tiene prioridad. La bendición del vino, nosotros la decimos durante toda la semana, cada vez que tomamos vinos y bebemos, debemos decir la verajá de Boré Peria Gefen. En cambio, la verajá del Kiddush es una sola vez a la semana, tiene entonces más frecuencia la verajá del vino que la verajá del Kiddush, por lo tanto nosotros debemos anteceder el vino ante cualquier otra verajá. Ese es el motivo por el cual nos dice Rab que de primera verajá a recitar es la verajá del Yain. Luego Kiddush, luego seguimos con el Kiddush, ya que al haber ingresado el Yom Tov, nosotros debemos consagrarlo y no nos despedimos primeramente del Shabbat, ya que el despedirnos del Shabbat indicaría y demostraría que nosotros tenemos una prisa en desprendernos y despojarnos de la Kedushá del Shabbat. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es consagrar al Yom Tov, al día festivo, con el vino y el Kiddush, y luego vamos a pasar al proceso de Abdalá, de separación y culminación del día de Shabbat para retrasar la despedida del Shabbat lo máximo posible. Y por eso es luego del Kiddush, Ner, la vela, como dijimos en la clase anterior, que es para indicar que fue creada en Motzai Shabbat, al culminar el Shabbat, y por último la Abdalá. Esta es la postura y la lógica de Rab. Ushmuel Amar Inhak, Shemuel por su parte dijo, Yain, estoy de acuerdo que primero se debe decir recitar la verajá sobre el vino. Ner, luego vamos a decir la verajá correspondiente a la vela. Abdalá, y en tercer lugar vamos a decir Abdalá. Es decir, que de acuerdo a Shemuel, si nosotros prestamos atención, él nos está diciendo el orden de la Abdalá: el vino, el Ner y la Abdalá. Perfume ya dijimos que no se utiliza en el Motzai Shabbat, que es día festivo de día de Yom Tov,
Así que él nos dice, primeramente se debe decirle a Abdalá, como corresponde durante todo el año. Nos despedimos del Shabbat, y luego Kiddush, y después nosotros recibimos el día de Yom Tov, que es lo que corresponde, terminar con uno, y luego comenzar con el otro. Y la Gemara más adelante nos va a dar una especie de ejemplo, de parábola, para comprender mejor esta idea. Ver Rabbá, nosotros en la Gemara tenemos escrito la palabra, el nombre de Rabbá, pero de acuerdo al Rashbam, hay que poner aquí el nombre de Leví, antes que el nombre de Rabbá. Nosotros tenemos acá Rabbá Amar y Hanak, Leví Amar Kenia. De acuerdo al Rashbam, debemos invertir los nombres. Leví antes que Rabbá, ya que Rab, Shemuel y Leví eran contemporáneos de la misma época, primera generación de Amoraim, y Rabbá era posterior a ellos. Además, las palabras de Leví que figuran aquí, que dijo Kenia, no coinciden con la opinión de Leví que figura en el Talmud Yerushalmi. Por lo tanto, lo más correcto es decir aquí Leví. Leví Amar y Hanek. Leví dice que debemos recitar primeramente el Yain, eso coinciden con todos los anteriores, que es la verajá más frecuente. Abdalá. Luego decimos nosotros la Abdalá para darle la finalización al día de Shabbat, y luego nos vamos a dedicar a la consagración del Kiddush. Posterior decimos el Ner, ¿sí? Ya que él quiere indicarnos que el Ner viene, ¿sí?, luego de la Abdalá, en este caso puntualmente, y Kiddush. Y por último, vamos a decir el Kiddush. Primero también damos por terminado por completo el tema de la Abdalá, de la separación de Shabbat, y luego nosotros vamos a pasar al Kiddush correspondiente al día del Yom Tov. Veleví, que en este caso deberíamos poner las palabras Rabbá, de Rabbá Amar Kenia. Rabbá dice, el orden es Kiddush. Primero debemos comenzar con el Kiddush del Yom Tov para, como dijo Rab, retrasar el Shabbat hasta lo máximo que nosotros podamos. No queremos despedirnos del Shabbat y lo vamos a retrasar a último lugar. Primero consagramos al Yom Tov. Ner, luego decimos nosotros la verajá correspondiente al Ner. Y Yain, después decimos la verajá sobre el vino, porque él quiere, si bien el vino es frecuente, él nos dice que nosotros queremos demostrar que la verajá del vino recae y va también sobre la Abdalá. Si nosotros lo vamos a decir en primer lugar, como dijeron Rab, Shemuel y Leví, queda muy distanciada la verajá del vino a la verajá de la Abdalá. Y en este caso, ¿sí?, nosotros tenemos que demostrar y marcar, porque también la bendición, la verajá del vino, recae sobre la Abdalá. Para remarcar entonces que la verajá del vino va también sobre la Abdalá, entonces la vamos a ubicar pegado a la Abdalá. Así queda bien claro y notorio que también la verajá del vino va vinculada directamente con la Abdalá. ¿Verá para hambre? Kinda. Los Jajamim dijeron, primero el Kiddush, estoy de acuerdo, hay que retrasar la despedida del Shabbat hasta el último momento, así que primero nosotros vamos a decir el Kiddush correspondiente al Yom Tov, pero el vino lo vamos a poner también cerca del Kiddush, ya que al fin y al cabo, también la verajá del vino va sobre el Kiddush. Si tú la dejas en anteúltimo lugar, queda también distanciada del Kiddush. Y corresponde decirla sobre el Kiddush, como se hace durante todo el año. Entonces, para indicar que tiene que ver con la Abdalá, nosotros la corremos desde el primer lugar para que no quede muy distanciada de la Abdalá, pero la acercamos también al Kiddush, porque recae también sobre el Kiddush. Por eso dice primero, decimos la verajá de Kiddush, luego del vino, ponemos ahí el Ner, que corresponde para el proceso de Abdalá, y último, la verajá de Abdalá. Morbele de la Verá Amar Nekiya. Por su parte, Morbele de la Verá dijo, el orden es Ner. Primero decimos la verajá de Boreme Oreja Esh. La verajá que tiene que ver con el vino, con la luz, con el fuego, ya que es una verajá que puede decirse de manera independiente, incluso cualquier Motzai Shabbat.
Si tenemos todo, decimos todo conjuntamente, pero si no, se las puede recitar apartadamente, de manera independiente por completo. Entonces aquí, para la necesidad que tenemos, conviene decir la verajá sobre el ner primeramente, algo apartado, kiddush, yain y abdalá, y juntar el kiddush con el vino y la abdalá, para que quede bien marcado que el vino va tanto sobre el kiddush como la abdalá. Entonces, el ner, pongámoslo en primer lugar, para que no interfiera, y luego vamos a decir el kiddush, último la abdalá para retrasar la salida del Shabbat, como dijimos anteriormente, y el vino en el medio, para que quede pegado tanto al kiddush como a la abdalá. Martá Amar Mishemet Rabbi Yoshua Nihak. Y este hajam llamado Martá dijo el nombre de Rabbi Yoshua, primero el ner, como tú has dicho, apartado, porque igual no hay obligación de decirlo conjuntamente, podemos dejarlo a un lado. Yain, pero eso sí, primero debemos nosotros recitar la abdalá, despedirnos del Shabbat como corresponde, pero que quede claro que la verajá del vino va sobre la abdalá, y en último lugar, después que nos despedimos del Shabbat, el kiddush correspondiente al día festivo. Y de hecho dice la Gemara, Shalach le Abu de Shmuel Rabbi, envió el padre de Shemuel a Rabbi, Rabbenu Akadosh, Rabbi Udan así el autor de las Mishnayot, y Rabbenu Rabbenu, puede enseñarnos nuestro maestro Seder Abdalot, cómo es el orden correcto de la Abdalá, estas separaciones y diferencias que marcamos entre la Kedushá del Shabbat al resto de los días. Shalach le envió la respuesta y le dijo, así dijo Rabbi Ismael Bar Yossi, Sheamar Mishum Aviv, y esto lo dijo en nombre de su padre, Rabbi Yossi, Sheamar Mishum Rabbi Yoshua ben Hananiah, que lo dijo también a su vez en nombre de un hajam anterior a él, Rabbi Yoshua ben Hananiah, Nahik. El orden correcto es primero decir Ner, Borem Beorea Esh, por la creación del fuego que tuvo lugar en Motzai Shabbat. Luego, Abdalá, para despedirnos del día de Shabbat, y Yain, el vino, y luego el Kiddush. Primero nos despedimos del Shabbat, y luego decimos el Kiddush, pero nuevamente, para remarcar que la verajá del vino va tanto sobre el Kiddush como la Abdalá, entonces nosotros lo vamos a decir entre la Abdalá y el Kiddush. El ner lo dejamos aparte, lo decimos primeramente, y luego cuando tenemos que hacer la Abdalá y el Kiddush, ponemos el vino en la mitad para que quede bien claro que el vino tiene que ver tanto con el Kiddush como con la Abdalá. Amar Rabbi Hanina, y dijo Rabbi Hanina, Mashad Rabbi Yoshua ben Hananiah, una parábola, para comprender las palabras de Rabbi Yoshua ben Hananiah, que él dijo que primero debemos recitar la Abdalá y luego el Kiddush, es el siguiente. Lemelech sheyotze ba'afar kutz nichnas. Un rey está saliendo de la ciudad y el gobernador está ingresando. Justo cuando el rey se tiene que despedir y retirarse de la ciudad, está ingresando el gobernador. ¿Cuál es la conducta correcta? ¿Acaso vamos todos a salir al recibimiento del gobernador y abandonamos y dejamos solo al rey? Evidentemente sería una falta de respeto al rey. Primero acompañamos y despedimos al rey y luego dedicamos nuestra atención al gobernador. Pero en ningún momento vamos a abandonar la atención del rey para ocuparnos del gobernador. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Si bien el día de Yom Tov es un día festivo, es un día importante, no es como cualquier día común. Esto sería comparado con el gobernador. El gobernador no es una persona común y usual, no es un ciudadano más. Es aquella persona que tiene el poder de tomar decisiones sobre la ciudad. Está por arriba del resto de los ciudadanos, debemos honrarlo. Pero el Shabbat es comparado con el rey. El Shabbat tiene la Kedushá, la santidad suprema, sobre todo el resto de los días festivos, incluso superior a la Kedushá del día de Yom Kippur. Por lo tanto, nosotros primero vamos a dedicarnos al Shabbat y no vamos a distraer nuestra atención de él. Si bien está terminando el Shabbat y comienza el Yom Tov, no vamos a salir a recibir al Yom Tov consagrándonos y recitando el Kiddush. Vamos primero a despedirnos del rey
vamos a recitar la Abdalá para dar por concluido el día de Shabbat y que lo acompañamos y lo despedimos. Y una vez que se retiró, entonces recién ahí pasamos a recitar el Kiddush, que sería el recibimiento y la bienvenida del Yom Tov. En la práctica, vemos entonces aquí aproximadamente 8 opiniones que trajo la Gemara de cómo debemos nosotros obrar en la salida de Shabbat con el comienzo del Yom Tov. Ma'ye ve'ala, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo debemos obrar? Prácticamente todas las opciones fueron barajadas en la Gemara como vías posibles. Abaye Amar y Akzena. Rabá Amar y Aknehad. Abaye y Rabá nuevamente discutieron, y esta vez agregando también la verajá del Zeman, de Shehayanu, que sería la mayoría de los casos, como dijimos en la clase anterior, que solamente existe una sola situación en la que no se tiene que recitar la verajá de Shehayanu en el Kiddush de un Yom Tov, que es en el último día de Pesach. En todos los demás casos, sí vamos a tener que recitar la verajá de Zeman, de Shehayanu. Por lo tanto, cuando Abaye y Rabá vinieron a dictaminar y sentenciar cuál es el orden correcto a seguir, sumaron también la verajá de Shehayanu. Y tanto Abaye como Rabá coinciden que el orden correcto es como había dicho Rab, Yakne, que dejamos en último lugar la Abdalá. Nosotros no queremos abandonarlo al Shabbat, queremos retenerlo con nosotros, y por lo tanto primero nos vamos a ocupar del Kiddush, del recibimiento del Yom Tov. Vamos a decir la verajá del vino, que es la más frecuente, luego el Kiddush de Yom Tov, luego el Ner, y por último la Abdalá, para retener al rey con nosotros la mayor cantidad de tiempo. La discusión está dónde debemos colocar el Zeman. De acuerdo a Abaye, Yakzena. De acuerdo a Abaye, nosotros vamos a recitar el ser del Kiddush original, que decimos primero Boré Peria Gefen, después decimos Asher Baharbanu y Kolam Belomemanu y Kolelashon, el Kiddush correspondiente a Yom Tov, y luego Shehayanu, el Zeman. Terminamos con el Kiddush por completo, Ner y Abdalá. Ahora agregamos la verajá sobre la vela y luego la verajá de la Abdalá. Esa es la opinión de Abaye. Rabá Amar y Aknehaz. Rabá dijo, no señor, decimos el orden que nos había dicho Rabbi, el mismo que tú estás diciendo, pero la verajá de Shehayanu la dejamos para el final. En último lugar de todo va a quedar la verajá de Shehayanu. Y la Gemara determina, ya que también en este aspecto hubo al fin y al cabo una discusión entre Abaye y Rabá, la Gemara determina y sentencia que Rabá. En la práctica debemos obrar como dijo Rabá y decimos la verajá de Shehayanu al final de todo el orden de las verajot. Rabuna Bar Yehudá y Klale Barabá. Rabuna Bar Yehudá en una oportunidad se presentó en la casa de Rabá. Aitul Kamayu Maor Ubsamim. Era Motzai Shabbat común, no Motzai Shabbat que tenía lugar el comienzo del Yom Tov. Un Motzai Shabbat, una despedida de Shabbat convencional en cualquier día del año. Trajeron delante de él Maor Ubsamim. Trajeron un ner, una vela encendida, una lámpara encendida para decir la verajá de Boré Meoreaesh. Trajeron también perfume para recitar correspondientemente la verajá del perfume por la Abdalá. En primer lugar, Rabá obviamente dijo la verajá de Boré Peria Gefen, que la Gemara no lo marca porque no era el punto en cuestión. Aquí el punto en cuestión es el orden. Rabá dijo primero la verajá sobre el perfume y luego sobre el fuego, de la manera que nosotros hacemos habitualmente todos los Motzai Shabbat. Amarle, sin embargo, le dijo Rabuna Bar Yehudá, vea ben Bet Shammai ben Bet Hillel, Maor Beresha Beadar Besamim. No entiendo, Jajam, por qué usted hizo en este orden. Si de acuerdo a la Mishnah en el Tratado de Berajot, tanto Bet Shammai como Bet Hillel coinciden que el orden correcto es primero la verajá sobre el fuego y luego la verajá sobre el perfume. Ellos discreparon en qué lugar va a tener que ubicar el Birkat Hamazon, como ahora vamos a ver. Pero en el orden entre el perfume y el fuego,
todos estaban de acuerdo que primero se dice la verajá sobre el fuego y luego sobre el perfume. ¿Por qué usted está haciendo a la inversa? Umayhi, ¿y a qué se está refiriendo? ¿Dónde está esta discusión de Bet Shammai y Bet Hillel? Literal, tenemos una Mishnah explícita en el Tratado de Berajot. Si bien ahí está hablando de una situación particular en que la persona había realizado la Seudah Shlishit, había comido y tenía que decir también el Birkat Hamazon. El Birkat Hamazon lo tenía que hacer sobre la copa del vino. Eran 3 personas mínimamente, corresponde decir el Birkat Hamazon sobre una copa de vino, pero no tenían aquí 2 copas. Por lo tanto, iba a utilizar la misma copa de vino para el Birkat Hamazon y para la Havdalah. La pregunta es, ¿cómo es el orden en el que tiene que decir y recitar todas estas Berajot? Bet Shammai Omrim. Bet Shammai dijeron Ner, primero se dice la Berajá sobre el fuego, Umazon, luego decimos el Birkat Hamazon, la Berajá por la comida, Besamim, continuamos con el perfume, Bea Havdalah, y último de todo vamos a decir la Havdalah. Obviamente, decimos poner Peria Geffen también, de hecho es todo, el inconveniente es porque tenemos una sola copa de vino, y es Pashut, es algo sencillo que la primera verajá de todas es la del vino. La discusión es cómo ordenar el resto de las verajot. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel por su parte dice, Ner Ubsamim Umazdon Beabdalah. Primero la verajá sobre el fuego, luego el perfume, al cabo del perfume el Birkat Hamazon y por último la Havdalah. Pero vemos entonces claramente que en el orden del fuego y el perfume no discutieron Bet Shammai y Bet Hillel que primero se dice la verajá sobre el fuego y en último lugar decimos la verajá sobre el perfume. Entonces, ¿por qué usted, Rabá, dijo primero la verajá sobre el perfume? Ane Rabá Batre. Le contestó Rabá inmediatamente al haber escuchado este interrogante. De Amar y le dijo Zod Ibler Bimeir. Esa Mishnah que figura en el Tratado de Berajot, que Bet Shammai y Bet Hillel coinciden en que primero el fuego y luego el perfume, discutieron nada más dónde ubicar el Birkat Hamazon, la verajá por la comida. Eso es, de acuerdo a la interpretación de Rabbi Meir, en las palabras de estas 2 grandes escuelas de Jajamim. Aval, Rabbi Yehuda Omer, pero Rabbi Yehuda, él explicó y dijo que no fue esa la discusión que hubo entre estas 2 grandes escuelas. Lo nechleku Bet Shammai Bet Hillel al Hamazon shebat achilah ve'al Havdalah she'ir basof. En ningún momento discutieron Bet Shammai y Bet Hillel que la primera verajá a decir es la de Birkat Hamazon por lo que comió en el banquete anterior. Y están también los 2 de acuerdo que la última de las verajot a recitar es la de Havdalah. Es decir, ¿cuál es la primera y cuál es la última? Bet Shammai y Bet Hillel nunca discutieron. En eso coincidieron. No como tú, Rabbi Meir, estás diciendo. Al-Man Echleku, sobre qué sí discutieron. A la Maor, vean a Besamim. La única discusión que hubo entre Bet Shammai y Bet Hillel es el orden entre el fuego y el perfume. Ahí se centralizaba toda la discusión entre estos 2 grandes Jajamim, estas 2 grandes escuelas. Bet Shammai y Maor, Besamim. Bet Shammai dijo primero se dice la verajá sobre el fuego y posteriormente la del perfume. Bet Hillel Besamim, Maor, que Bet Hillel dijeron que es la inversa. Primero se debe recitar la verajá sobre el perfume y luego la verajá sobre el fuego. Nosotros ya sabemos que siempre que hay discusión entre la escuela de Shammai con la escuela de Hillel, se debe realizar de acuerdo a la escuela de Hillel. De Amar Rabbi Yohanan, y dijo al respecto de Rabbi Yohanan, Nagu ha'am que Bet Hillel, la gente, el pueblo, acostumbran todos a seguir la postura de Bet Hillel, y acorde a cómo interpretó la discusión Rabbi Yehuda, no como la interpretó Rabbi Meir, que coincidían que se dice primero sobre el fuego y luego sobre el perfume, y la discusión en dónde ubicar el Birkat Hamazon. No, señor, la gente tomó la postura de la escuela de Hillel acorde a la interpretación de Rabbi Yehuda, que la única discusión es primero el perfume y luego el fuego o viceversa. Y en esto siguieron la escuela de Hillel, que va primero el perfume y luego se dice la verajá sobre el fuego. Por eso es que yo, Rabá, hice este orden
y dije primero el vino, luego el perfume, luego el fuego y por último la Havdalah. Y eso es lo que hacemos nosotros también hasta el día de hoy. Continúa la Gemara hablando sobre el mismo tema de la Havdalah. Y nos dice ahora otro aspecto interesante al respecto. Rabbi Yaakov bar Abba, este jajam Rabbi Yaakov bar Abba y Klal bar Abba, también aconteció en una oportunidad que estuvo justo en la casa de Rabá. Era también, sí, Shabbat, y tuvo el privilegio de escuchar el Kiddush de la boca de Rabá. Hazir de Barij le pedía Gefen a casa Kamá. Escuchó que él dijo la verajá y le pedía Gefen sobre la primera copa, el comienzo de la ciudad, en el Kiddush, dijo le pedía Gefen. Perfecto, dijo el Kiddush. Hicieron el banquete de la ciudad de Shabbat como corresponde, sin mayores alteraciones o puntos para destacar, al menos de la Gemara, no destaca nada excepcional que hubo en ese banquete. Gadal Barija casa de Birketa. Cuando terminó la ciudad, cuando terminó el banquete, tenían también el Zimun, mínimamente 3 personas, recitaron el Birkat Hamazon sobre una copa de vino, como corresponde. Pero sobre esa copa de vino, volvió a decir Berajá antes de beberla, como nosotros también hacemos en la práctica. Veiste y luego bebió. Amarle, le dijo Rabbi Yaakov bar Abba, disculpe, Hakam, una pregunta. ¿La maleja hay? ¿Para qué necesita nuevamente recitar la verajá? Habarich mor hadazimna. Usted ya dijo verajá por el vino una vez, y la verajá que dijo sobre el vino alcanza para cubrir todas las veces que usted va a beber el vino en este banquete. E incluso que usted dijo Birkat Hamazon, usted sabía perfectamente que iba a continuar bebiendo y que luego de Birkat Hamazon iba a beber esa copa. Es suficiente con la verajá inicial también para esto. ¿Cuál es la necesidad de recitar una nueva verajá? Amable le contestó Rabá, que Avenan Beresh Galuta Aji Abdenan. Cuando nosotros estábamos en la casa del Resh Galuta, el dirigente de los Yehudim en la diáspora, así solían hacer. Yo estoy imitando y repitiendo eso que yo vi que hacían en la casa de este gran dirigente. Amable le dijo Rabbi Yaakov bar Abba, escucho lo que usted me está diciendo, pero no me parece que se pueda aplicar la misma conducta allí que en vuestro hogar. ¿Por qué? Amale le dijo, Tinach Beresh Galuta. Yo entiendo que eso puede ser la conducta en la casa del Resh Galuta. De Aji Abid, que así deben comportarse. De Aji Abderan, que así debemos comportarnos. De Safek Maitelan, Safek la Maitelan. Nosotros ahí dudamos. Estamos a la decisión y determinación de él. Siendo nosotros invitados en la casa del Resh Galuta, él nos puede ofrecer vino y servirnos vino para beber. Una vez que él sirvió, nosotros decimos la verajá y lo consumimos. No sabemos si nos va a ofrecer nuevamente vino y si tiene más cantidad para darnos y nos permite beber o no. Por lo tanto, el vino que nosotros tomamos es único. Y después de esto, no tenemos más determinación que vamos a poder tomar más vino. Sabemos que esta copa tenemos y punto. Si luego el Resh Galuta decide darnos otra copa más, es algo nuevo, algo que no estaba en nuestra mente y determinación y que dependía de él. Como no depende de nosotros, sino de él, nosotros damos por terminado nuestro consumo del vino. Trae una nueva copa, debemos recitar la verajá nuevamente. Ajá, pero en nuestra situación, en vuestro hogar, que usted es el que decide, y usted sabe que iba a beber, Amanás Casa Kamán, usted tiene en primer lugar el vino acá delante suyo, y usted sabe que ya lo tiene, ¿verdad? Tanila ve, y también tenía pensado seguir bebiendo. Entonces no hay ninguna necesidad de recitar nuevamente otra verajá. Amarle le contestó y le dijo, Ana Abde, que tal mi de Rab. Tienes razón, pero yo igualmente me comporto de esta manera, por lo que aprendí de los alumnos de Rab, que dijeron que esta es la conducta correcta. Yo tengo mis fundamentos y estoy basado en la determinación de estos alumnos que transmitieron las palabras de Rab. ¿Cuáles son estas palabras? Quedará Belineder para la clase próxima.